día del Señor. Conocido es por nosotros que todo texto bíblico tiene su contexto y también que toda la Escritura revelada, toda la santa palabra de Dios muestra una unidad monolítica, de tal manera que unos pasajes ilustran a otros y viceversa. No hay en ningún momento fisura alguna desde el punto de vista de la plataforma de nuestra doctrina. El texto que servirá hoy de base para nuestra reflexión encuentra un contexto de apoyo total desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura sirve de apoyo al pasaje que vamos a tomar. Será un fragmento de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, la capital del imperio, en el siglo I. Escribió el apóstol desde la ciudad de Corinto y siendo gobernante César en ese entonces, el bien desgraciadamente conocido Cayo César Nerón. Voy a leer para ustedes Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Hasta ahí el texto. Hermanos, insisto en afirmar que este pasaje ha sido con frecuencia mal tratado desde los púlpitos de nuestras iglesias cristianas evangélicas. Y ha sido mal tratado, creo que principalmente por temor a desatar pasiones políticas o a herir intereses en las congregaciones, y no importa qué tipo de régimen haya en el país, pareciera que nos hemos conformado y lo más popular es entre nosotros el encabezamiento mismo del texto y tan solo ahí, la primera línea, la primera afirmación que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y ya, esto lo sabemos de memoria, pero usualmente no trabajamos el texto en su contexto. Apenas nos quedamos en lo que podría ser el epígrafe, la entrada, el vestíbulo.
Y si eso hacemos y nos quedamos con tan solo la primera afirmación, inclusive sin aplicarle una exégesis que atienda al lenguaje bíblico, ¿saben cuál es la consecuencia? Sométase toda persona a las autoridades superiores, punto. Pues la consecuencia es que la Iglesia, la mayoría de los feligreses, consideran que deben amordazarse a sí mismos, paralizarse inclusive ante cualquier tipo de gobierno, aunque ideológica y ejecutoriamente sean totalitarios y encarnen antivalores, es decir, vayan en contra de los principios y valores del reino, casi a divinizarlos. Miren, hubo un filósofo en Inglaterra, siglo XIX, conocido en sus círculos, Herbert Spencer, y le cito, pido que me presten atención. Este hombre era además sociólogo, antropólogo, conferenciante, crítico social. Comillas. La gran superstición política del pasado fue el derecho absoluto de los reyes. La gran superstición política del presente es el derecho absoluto de los parlamentos. Los santos óleos parecen haber pasado inadvertidamente de la cabeza de uno a la de muchos, santificándolos a ellos y también a sus decretos. Spencer no es un miembro de la Iglesia de Jesucristo, no es un creyente en la fe, es un crítico social muy respetado a nivel de academia, Herbert Spencer. Hermanos, creo que no voy a exagerar al afirmar con tristeza lo siguiente, y es que usualmente este pasaje, este texto que he leído, ha sido interpretado por la Iglesia de Jesucristo en el ambiente evangélico tradicional de la siguiente manera, afirmando o dando por veraz dos asuntos, dos elementos. Primero, que el Estado, el gobierno, tiene origen divino y está ahí colocado por la voluntad soberana de Dios. Y segundo, en consecuencia, que nosotros los creyentes debemos de decirle amén. A lo más que nos atrevemos es hacer una excepción. Y entonces salimos corriendo a refugiarnos en Hechos 5:29, que nos prohíban la predicación, que nos digan no pueden hablar en el nombre de Jesús. Entonces les respondemos que para nosotros es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y hasta ahí llegamos. No nos importa el resto de la ejecutoria inmoral que haya a nivel de gobierno, con tal de que nos permitan libertad de culto, de predicación o de púlpito. Creo que desgraciadamente esto es así. Y yo me pregunto, ¿a dónde queda la responsabilidad de los electores, nosotros mismos? No he visto, esto lo digo con reverencia, no he visto a Dios depositando voto en una mesa electoral. Nosotros sí. No he visto a Dios ocupando un escaño en el Congreso o un sitio en el Consejo Municipal local. Nosotros conocemos a quienes sí lo hacen. ¿De dónde entonces aquello de endosarle a Dios el origen divino y la ejecutoria de su voluntad
en el gobierno que sea que tengamos, porque nos refugiamos en pasajes mal interpretados. Vamos a ser Dios quien pone y quita reyes. Por poco lo que nos falta es entonar el Magnificat sin hacerle la debida hermenéutica. Hermanos, este texto que les he leído, quiero que ustedes lo guarden en sus casas y lo revisen, porque tenemos frente a nosotros un texto normativo, no un texto descriptivo. Aquí no está describiendo a ningún gobierno, ni el de Nerón, ni el de Winston Churchill, este es un pasaje prescriptivo. Aquí lo que hay es un texto en el cual el apóstol, por inspiración del Espíritu Santo de Dios, le dice a la iglesia que está en la capital del imperio, nada menos, a pocas calles de donde está Cayo César Nerón, le dice cuál es el deber ser del orden social, cuál es la razón de ser de las estructuras de gobierno, de las autoridades, cuál debe ser la razón de ser, por qué existen como tales y cómo debe ser en consecuencia la conducta del ciudadano cristiano. Pero todo esto en el plano de cuál es la verdadera voluntad de Dios, la prescripción de Dios para el bienestar social dentro de un marco de un orden social. Por lo tanto, el fondo, la idea central que nos va a guiar o me va a guiar en la exposición a mí en esta mañana es la siguiente. Es necesario que haya un orden social para detener el mal total. No podría ninguna sociedad subsistir siquiera, no digo avanzar, si no existiera en ella un orden social en el cual el bien venza al mal. Es interesantísimo que nosotros hemos descontextualizado este pasaje. El versículo anterior, justo el que antecede al que he leído, dice que venzamos con el bien el mal. Aquí hay un marco ético constante, continuo en la pluma del apóstol, de cómo el bien debe de prevalecer y cómo el bien debe ser promovido y cómo el mal debe ser detenido y cómo el mal debe ser castigado. El marco ético es enorme y se le da razón al orden social, el Estado, para que evite el mal total que acabaría con la sociedad. Por desgracia, forma parte de nuestra doctrina y forma parte de la historia del hombre, que el hombre tiene una atracción natural hacia el poder. A los hombres les encandila el poder, les atrae, como hace con la luz, con los insectos. Los hombres quieren el poder. Esto, hermanos, esto dio lugar a la rebelión geniásica. Al hombre no le bastó con ser imagen y semejanza de su creador. Quiso ser más, tener más poder, ser igual a Dios. Esa fue la tentación. Pero es que eso continuó, hermanos, y para evitar el caos y la destrucción, en el hombre Dios permitió que estuviera impresa la necesidad de que existiera un orden social con autoridades que regularan la maldad que hay en todo hombre y en toda mujer. Vamos a empezar nuestro pasaje, nuestro texto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, someteos, sométanse. No es una traducción feliz para lo que nosotros
entendemos hoy en día por someterse. El verbo ahí, la orden en el griego, cuando la escribe Pablo, es upotasso, que quiere decir colocarse debajo. Pero cuando yo leo sométanse, consulto, en el siglo pasado escribió un muy buen libro John Howard Yoder, un teólogo norteamericano, menonita, y él advierte, yendo a la fuente bíblica, que ese verbo tiene una precisión y es simplemente ordenarse colocándose debajo, pero que en ningún momento puede encontrar la idea de sujeción, sumisión, obligado por fuerza, retenido, obediencia involuntaria, subyugado, dominado. El apóstol Pablo está escribiendo una palabra que se la dije en griego, y la traducción perfecta para día de hoy, consulten cualquier biblista, cualquier filólogo, es subordínense. El mandamiento aquí es subordínese toda persona a las autoridades superiores. Y subordínese, hermanos, es diferente a déjese dominar, sea sumiso, obedezca aunque no esté de acuerdo, anule su voluntad, esté detenido, amarrado. No. Subordinación. Subordinación es la palabra clave y por eso la hemos incluido en el título de nuestra predicación de esta mañana. Subordínense. Toda persona, toda alma esté subordinada. Esto va inclusive para los no creyentes, pero le está escribiendo carta es a una iglesia. Entonces, los hermanos de la iglesia de Roma debían estar subordinados. Subordinados era colocarse voluntariamente, por causa de conciencia, debajo ¿de qué? De un orden social. Hermanos, los hombres no vivimos en soledad, los hombres vivimos en sociedad. Y para que podamos vivir en sociedad, tiene que haber un orden social. Ese orden social varía entre las culturas, pero le es inherente a todos los hombres, en todas partes. Se establecen órdenes, instituciones, leyes, jerarquías. Imperfectas, sí. Forma parte de lo que puede el hombre producir con su cultura desde su imperfección. Pero es un orden que evita el caos y la autodestrucción. Por lógica, el subordinarse a un orden social, a una autoridad, infiere que esta autoridad tiene poder. Y yo estaré debajo de su poder. Voluntariamente me colocaré debajo de su poder. Y hermanos, aquí no podemos compartir el optimismo humanista que tienen los discursos de los políticos, que tienen sus emblemas, que tienen sus escudos, sus banderas, los gobiernos, los planes, las promesas electorales. No caemos ingenuamente en que vamos a esperar de ese orden social, como diría una hermana, los objetivos de la 2030, por favor. Objetivos del tercer milenio. Apenas hemos pasado el primer cuarto del primer siglo y vamos peor que en el siglo pasado. Así que no caemos en esa ingenuidad. La subordinación de la que nos habla Romanos capítulo 13, hermanos, es una subordinación digna. Es una subordinación voluntaria. Es una subordinación ética por el bien común. Es una subordinación, sin embargo, además, que quede esto bien claro a los gobernantes, es una subordinación limitada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recordarle al Estado que él también está subordinado a la voluntad soberana de Dios, que es Dios quien le ha delegado autoridad.
le ha concedido autoridad para que dentro de un orden social evite el caos, reprimiendo el mal y propiciando el bien. Así que, gobernantes subordinados, nosotros nos subordinamos a ellos para que haya un orden social. Hermanos, lo contrario es cuando vemos estados o cuando vemos instancias de gobierno en plena autarquía. ¿Qué es autarquía? Autarquía, hermanos, es ese narcisismo que da el poder, que se creen omnipotentes, más allá del bien y del mal, que hacen lo que les da la gana, con los principios morales, con la ética, con sus propias palabras, con sus compromisos. Hermanos, eso es autarquía. Y sobra, existe. Pero es que el problema con esa primera frase, sentencia que no sabemos de memoria, subordínense toda persona a las autoridades superiores, también tiene algo que añadir. Autoridad, dice ahí, autoridad, hermanos, en griego exousia. ¿Qué quiere decir esta palabra? Poder otorgado. ¿Por quién? Poder recibido. ¿De quién? Influencia delegada. ¿Por quién? Es algo, la autoridad es algo institucional, asociado a estructuras, a instancias, a un rango en el orden social, no a personas concretas. Porque hay gobernantes que ocupan espacios en el orden social y no tienen autoridad ninguna, mucho menos autoridad moral. Y eso hay que decirlo, porque si toda autoridad proviene de Dios, la inmoralidad no puede venir de Dios. Y cuando un gobernante, sea de cualquier rango y en cualquier lugar, ejecuta inmoralmente contra los principios del reino, ha perdido la autoridad que Dios le ha dado. Puede ejercer todo el poder que quiera, al que tenga acceso, el que le dé la ley, sí, pero no tendrá, carecerá de la autoridad que Dios le ha concedido, le ha delegado. Por lo tanto, hermanos, diferenciemos, por favor, diferenciemos lo que es autoridad y lo que es cargo, gobernante, nombre. Hermanos, aquí la autoridad no es el rey, la autoridad es el trono. La autoridad no es el alcalde, la autoridad es la vara que el alcalde lleva. La autoridad no es el congresista, la autoridad es el escaño que ocupa el congresista. La autoridad no es el juez, la autoridad es el estrado desde el cual dicta sentencia el juez. La autoridad no es el general, ni las estrellas o el uniforme, la autoridad es el rango militar que tiene esta persona, que ocupa ese lugar. Por lo tanto, hermanos, ¿la autoridad está asociada al poder? Sí. ¿A personas concretas que ocupan lugares de autoridad? Sí, sí, sí. Pero la autoridad está íntimamente ligada, sobre todo, a la función para la cual Dios le ha puesto allí, o le ha concedido estar allí. Función. Y esa función será dentro de un marco ético, un marco eminentemente moral, que tiene que ver con el bien y con el mal, del cual hemos hablado en sermones anteriores. La autoridad está puesta para reprimir el mal y para propiciar el bien común. Por eso no me extraña que en el texto encontremos la advertencia del apóstol Pablo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No es quien se opone al gobernante, es quien se opone a lo
que para eso está colocado el gobernante. Es más, si vemos la palabra resistir, en griego ahí nos va a casi causar risa porque es idéntica al castellano, antisistema. Lo llama antisistema, no lo llama antigobernante, lo llama antisistema. Porque aquí se está aludiendo, la palabra sistema es, una vez más, el orden social necesario para que la sociedad y el bien común puedan existir, reprimiendo el mal y propiciando el bien, para evitar el caos, que haya cierto orden, por imperfecto que fuere, es mejor que la autoextinción o la anarquía. Hermanos, ¿cómo avanza el texto? Dice, ¿por qué? Y esa palabra, bien ustedes lo saben, esa palabra bisagra, cuando me asocia un párrafo con lo que sigue. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Los magistrados. ¿Saben que no los llama exousia? No les llama autoridades. Aquí sí está hablando de personas concretas. Está hablando de magistrados. Y los llama arcón, que quiere decir gobernantes. Así que perfectamente podemos aquí leer, porque los gobernantes no están, no tienen razón de estar, no tienen razón de ser, no tienen razón de tener poder, si no hacen lo que aquí se les dice. Su función es infundir temor al malo, no al que haga el bien. Esta es su función. De lo contrario, no tiene sentido que estén allí. Están incrustados, metidos en un sistema de orden social cuyo objetivo es propiciar el bien, contener el mal. Así que su razón de ser tiene que ser consona con esto. El apóstol Pedro escribe lo siguiente en su primera carta: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Primera de Pedro 2, 13 y 14. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Lo mismo que ha escrito Pablo a la iglesia en Roma. Pedro lo hace en una carta universal. Hermanos, ahí el someteos de nuestro castellano, de nuestro español, en nuestras Biblias, es en la carta de Pedro el mismo vocablo que usa Pablo en la carta a los romanos. Upotazó. Colóquense debajo. Entonces, por causa del Señor, subordínense. Y qué interesante, que es aún más claro Pedro en este momento. Dice, subordínense a toda institución humana. Subordínense a toda institución humana. ¿Queda claro? No es subordínense a todo gobernante. Es que la palabra en griego tuve que buscarla, y perdónenme que esté acudiendo a estos términos, pero así está escrito, ¿no? La palabra institución ahí es criptisis, y tuve que buscarla porque yo no conozco lenguas bíblicas. Criptisis es el edificio desde donde se dan las órdenes. Así que aquí es, por causa del Señor, subordínense al edificio desde donde se dan las órdenes humanas. Imagínense ustedes si no está claro. No es subordínense al gobernante, es subordínense al esquema institucional de gobierno, al orden social representado incluso por el edificio. Es lo que está escrito por el apóstol Pedro. ¿Y para qué? Dice, ya no importa el nivel, sea el de arriba, el de medio o el de más abajo, no importa. Dice, para castigo de los
que hacen mal, esos son los malhechores, y para alabanza de los que hacen el bien. El marco ético, donde sí está la autoridad que Dios ha delegado. Así escribe el apóstol Pedro. Quiero repetir, para que no se nos olvide, estoy dejando como sustrato que para contener el mal es necesario el orden social. Y el orden social puede variar en una cultura, en un lugar, en otro, pero debe de ser, para contar con la autoridad de Dios, debe de moverse dentro de un marco de ética, un marco moral, acorde al Dios que ha delegado autoridad en ese esquema social, en esas instituciones, en esas instancias, en esas estructuras. ¿Cómo avanza el texto? ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que, hermanos, aquí ahora se nos introduce un elemento un poco incómodo para los que hacemos vida eclesial. Está llamando al Estado, a las estructuras, a las instancias, a los cargos, servidores de Dios. Y en griego, como escribía Pablo, diáconos. Son diáconos. En la iglesia de Roma había diáconos, pero es que ahora está llamando diáconos, servidores de Dios a quienes tengan la autoridad porque se mueven dentro de una función ético-moral del orden social para beneficiar al que hace bien y castigar al que haga el mal. Y los llama diáconos, servidores de Dios. Tenemos en nuestra iglesia un equipo diaconal. Son nuestros diáconos. Bueno, en el orden social hay diáconos, según el pasaje prescriptivo que escribe el apóstol Pablo. Diáconos sociales, servidores. En campaña, mire cómo abunda, son todos con la sonrisa de servidores públicos, quieren dejar la piel en el servicio para todo el público. Una vez que llegan al poder y están insertos en los espacios de esa colmena de orden social, algunos sí, pero otros no. Y ahí es donde se verá quién tiene autoridad y quién no. La palabra diáconos aparece 2 veces, pero la de servidor de Dios aparece 3 veces. ¿Saben por qué? Porque en la última parte se les llama liturgos. Y como tampoco conocí esa palabra, tuve que buscarla. Y me elevó el listón. Ya no le llama diácono, le llama liturgos, que quiere decir servidor del templo. Servidor del templo. Así compara, así debe de respetarse, verse a quién, a un gobernante que inserto en el orden social, en esa estructura, instancia, donde está la exousia, la autoridad, se comporta dentro del marco ético y moral conforme al reino de Dios, a la ley de Dios. A ese se le llama inclusive servidor del templo, liturgo. Hermanos, para mí queda más que evidente. No creo que sea necesario insistir en que la tarea del Estado como estructura para que haya un estado de bienestar. Una vez hubo un juego de palabras que me gustó, no es mío, no para el bienestar del Estado.
Ellos están ahí para que haya un estado de bienestar social, no para beneficiarse ellos. Esto no es mío, lo oí en alguna oportunidad y lo cito porque viene al caso. Pero aquí me llama la atención que dice que ellos son servidores de Dios que atienden continuamente a servir a Dios. Que atienden continuamente. Dios ha hablado y dice que se dedican a esto. Vamos, lo quisiera ver tiempo completo, pues. Que se dediquen a gobernar teniendo autoridad dentro del orden social con un marco ético adecuado para propiciar el bien y restringir el mal. Para seguir los valores del reino, para evitar que el antirreino se propague más. Entonces, que se dediquen a esto continuamente. Llama también la atención en este pasaje, como dice, pagad a todos lo que debéis. Y parecía que había aquí una cacofonía. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Sí, hermanos, el asunto está en que le paguemos a cada quien lo que debamos. No le demos a uno lo que no se merece ni se ha ganado. Le demos a cada quien lo que le corresponde y nada más. Por autocitarme. Hermanos, la Iglesia de Jesucristo debe relativizar al Estado y recordarle siempre, primero, que no es divino en origen ni en esencia. Segundo, que está expuesto a la influencia del maligno y por lo tanto debe evitar la tentación totalitaria. Tercero, que es necesario, sí, pero que es imperfecto y temporal. Cuarto, que debe servir a Dios y a los hombres promoviendo el bien y castigando el mal. Y quinto, que no es supremo ni autónomo porque se encuentra bajo el juicio de Dios. Me hago responsable de lo que acabo de decir. Finalizo recordando, hermanos, que nosotros, ciudadanos creyentes, subordinados conscientemente, colocándonos debajo de todas las autoridades superiores que sobre nosotros están, dándole a cada uno lo que debemos darle. No estamos llamados a la rebelión ni a la violencia, por más injusto, por más abyectos que los gobernantes sean. No lo encontramos en la Escritura. Y como ciudadanos, también recordemos que tenemos, gracias a su gracia, una doble ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y según la palabra, ciudadanos del reino de los cielos, de donde esperamos venga nuestro Señor Jesucristo, escribe el apóstol Pablo. Somos ciudadanos del reino de los cielos, de donde esperamos venga nuestro Señor, Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene toda potestad en cielo y tierra, el que gobierna la historia y el que habrá de venir a juzgar, y delante de quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro soberano. Amén. Jesús, amén, el resucitado. Oremos. Ven, Señor Jesús, decía la iglesia primitiva, oremos con ellos. Padre,